Nosotros en Nuevo Mundo Radio a nivel nacional y el programa Polémica del día de hoy, martes 3 de febrero del año 2015. El licenciado Byron Barrera Ortiz es nuestro invitado de honor, quien estará disertando acerca del último libro de él, publicación de Byron Barrera Ortiz, La democracia en el espejo. Byron Barrera Ortiz ha publicado este libro, precisamente La democracia en el espejo. Es uno de los libros más vendidos en la Feria Internacional del Libro, realizada en el mes de julio del año pasado. Está entre los 10 libros más leídos del año 2014. Byron Barrera Ortiz tiene otros libros como El delito del búho, ha desempeñado muchos cargos públicos en Naciones Unidas, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Congreso de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos y fue secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia en el gobierno precisamente de Alfonso Portillo. Recuerde que este programa lo puede sintonizar en la página de internet www.revistapolemica.com, Facebook. Nos puede ver nuestro canal YouTube, Revista Polémica TV, y la revista gráfica Polémica que editamos cada mes. Byron, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, mi querido amigo Marcial, por la invitación, y gracias también a Radio Nuevo Mundo. Usted está escuchando a Byron Barrera Ortiz, quien estará disertando el programa acerca del libro La democracia en el espejo. Byron, en el mes de julio del 2014 se presentó el libro La democracia en el espejo. ¿Podrías contarnos qué incidencia ha tenido este libro en términos editoriales y sobre qué versa? Bueno, este libro trata fundamentalmente sobre Alfonso Portillo. Alfonso Portillo es el centro de este libro, y alrededor de la figura del expresidente Portillo se hace un análisis de la crisis que tuvo el Estado durante esos 4 años, sobre todo referido a los problemas del Estado y los intereses privados. Los intereses privados predominantes, y luego la actitud asumida por el gobierno de Alfonso Portillo de darle autonomía al Estado en las decisiones políticas, y su decisión de designar en cargos públicos como la Junta Monetaria, la Superintendencia de Banco, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía y otros cargos a personas que no procedían de la dirigencia de las cúpulas del sector empresarial. Nosotros vemos que casi en todos los gobiernos muchos de estos cargos son desempeñados por representantes de cámaras empresariales, y en el caso de Alfonso Portillo fue notorio que los cargos se les otorgó a personas independientes, es decir, personas con experiencia que tenían dominio de estas áreas de trabajo, pero que no provenían de estas cúpulas. Y luego también pues hubo algunas características de este gobierno, que esa independencia pues le permitió al gobierno tener un manejo fiscal y un manejo de la economía en forma tal que se beneficiara a los sectores más vulnerables de la población, los pequeños agricultores, los campesinos, los pequeños empresarios, se vieron beneficiados por algunas políticas agrícolas, como por ejemplo el fertilizante,
y algunos otros. Y pues es conocido también que durante ese periodo se tuvo bastante control de los precios, el gas propano, la gasolina, el azúcar, el pollo, el cemento. Bueno, fueron precios que se sostuvieron, digamos, en el mercado, y que se trataba de que hubiera una mayor apertura y una mejor competitividad en el mercado. Ese creo que fue el elemento que confrontó al gobierno de Alfonso Portillo con algunos grandes empresarios de Guatemala, pues que manejan estas áreas de la economía. Y bueno, el libro trata sobre de qué manera el Estado se hace vulnerable, se debilita por el hecho de que hay mucha evasión fiscal en Guatemala, hay mucha evasión, hay mucha defraudación al fisco y hay pocos castigos para quienes burlan los impuestos. En el gobierno de Alfonso Portillo se hizo una reforma tributaria que no fue solo el incremento del IVA, sino que se fijaron delitos a la evasión fiscal. Y a partir de entonces es que ya se puede meter preso a alguien que evade los impuestos. Que se aplique en cada periodo de gobierno en una forma, digamos, en que se es muy tolerante, es otra cosa. Pero durante esa reforma tributaria se establecieron delitos a la evasión, a la defraudación fiscal. Entonces hubo algunas políticas que son narradas, analizadas en este libro, y se complementan con algunos análisis del Banco Mundial acerca de que la economía y el Estado guatemalteco son presas de captura. Y esto ocurre porque en los procesos electorales hay muchos financiamientos mediante los cuales los financistas de campaña capturan a los ministerios completos para pagarse la factura que invierten en las campañas electorales. Y también trata sobre todas estas políticas y además el pensamiento de Alfonso Portillo, lo que piensa un Alfonso Portillo, lo que fundamenta estas políticas de apertura económica que él impulsó, como el Alfonso Portillo, aún no siendo presidente, sino que siendo periodista, estando dirigiendo un semanario económico en uno de los diarios más importantes, como él ahí escribe y habla sobre que la economía de Guatemala se parece a la economía feudal previa a la Revolución Francesa. O sea que la economía de Guatemala se asemeja mucho, tiene muchas formas feudales o mercantilistas, que no entra aún a la órbita de una economía capitalista, competitiva, abierta, sino que todavía hay áreas muy cerradas, monopolios, que impiden pues que haya una mayor flexibilidad y una mayor apertura empresarial en Guatemala. Tiene dos partes el libro. El libro enfoca toda esta parte del gobierno, de lo que fue el gobierno Alfonso Portillo y sus políticas. Analiza al Estado como tal, los intereses privados relacionados con el Estado, y analiza el comportamiento de algunos empresarios, ¿verdad? ¿Por qué algunos empresarios de Guatemala tienen una mentalidad todavía mercantilista y no se han desarrollado, aún no se han modernizado? Y finalmente aborda todo lo que fue el proceso de persecución penal del expresidente Alfonso Portillo, desde que se le despoja de la inmunidad del Parlamento Centroamericano hasta la condena en Nueva York por parte del juez Patterson, todo el proceso, pasando por la extradición de México a Guatemala, por la recaptura aquí mismo, y la defensa que hizo Alfonso Portillo en los tribunales está plasmada en muchos fragmentos de este libro, de modo que
el libro se ha convertido en una pieza fundamental de análisis para entender qué pasa en Guatemala, ¿verdad? Qué pasa con el Estado, qué pasa con el sistema de partidos, qué pasa con el sistema económico. Y tiene una parte final que es un análisis de escenario donde se apunta inclusive al Portillo futuro, que es el Portillo de ahora, que viene con una popularidad superior a la de cualquier político en Guatemala y cuyos escenarios aún son desconocidos. Pero estamos a 22, 23 días de que venga el presidente Alfonso Portillo y la expectativa que hay es muy generalizada. Entonces el libro ha tenido muy buena acogida. La primera edición se agotó, la segunda está por agotarse y aún se sigue vendiendo el libro. Muchos políticos, muchos empresarios, muchos estudiantes, muchos profesores, muchos líderes han leído y están leyendo este libro porque yo considero que es una herramienta fundamental para entender lo que pasa en Guatemala. Usted escucha Polémica en Nuevo Mundo Radio a nivel nacional, el licenciado Byron Barrera Ortiz, disertando el tema del libro Portillo, la democracia en el espejo. ¿Conoce este libro Alfonso Portillo, sabiendo que ha estado en la cárcel por los últimos meses en Estados Unidos? ¿Qué reacción tuvo Alfonso Portillo al saber de este libro que escribiste, y la forma en que lo detallaste ese golpe? ¿Cuál fue la reacción de Alfonso Portillo? Bueno, por lo que yo sé, el primer comprador de libros en Amazon, que es una venta de libros en internet, fue Alfonso Portillo. Alfonso Portillo, estando en la cárcel, vía internet, compró este libro, la editorial se lo envió. Aunque yo creo que un par de personas compraron el libro exprofesamente para llevárselo a donde estaba en prisión. Y por lo que me han contado, porque yo no he conversado con Alfonso Portillo, nos mirábamos aquí cuando estaba preso en Matamoros, en Mariscal Zavala, o en el preventivo de la zona 18, platicábamos mucho y él conocía del proyecto y de los avances que tenía yo en este libro, pero por las personas que han conversado con él, el libro le ha parecido un acierto. Él se expresó muy bien del libro y lo elogió, es decir, que él considera, según los comentarios que hizo, que el libro es muy balanceado, muy objetivo, ¿verdad? Y que realmente pues yo era lo que buscaba, no era una alabanza a Alfonso Portillo, sino que un análisis bastante serio de esta etapa y de este personaje de la vida guatemalteca, que es muy controvertido, que para algunos es un villano, para otros es un héroe, que tiene una popularidad que ya la quisieran los candidatos presidenciales hoy día, que algunos cifran la popularidad de Portillo hasta en el 89%, ¿verdad? Entonces, creo pues de que el objetivo no era un elogio a su gobierno ni al presidente, sino que era un análisis serio, profundo de lo que pasa en Guatemala. Y creo que Alfonso se siente bien con la forma en que fue redactado el libro. Usted está escuchando Polémica en el sistema de estaciones Nuevo Mundo a nivel nacional, el licenciado Byron Barrera Ortiz, autor del libro Portillo, la democracia en el espejo. Byron, hablabas del equilibrio que trataste de dar al libro. Naturalmente estuviste muy cerca de Alfonso Portillo durante la campaña electoral de él en el FRG. Después estuviste mucho más cerca de él durante su gobierno como secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia. Hablas de equilibrio. ¿Tomaste en consideración la aceptación de él de haberse apropiado del dinero de Taiwán, por lo cual fue condenado? Porque él tácitamente aceptó, es decir, él fue un reo confeso, aceptó que se apropió de dinero que no era de él
sino del gobierno guatemalteco. ¿Cómo esbozaste ese dinero de Taiwán y cómo esbozaste en tu libro la aceptación de Alfonso Portillo a ese delito? Está desarrollada toda esa parte desde diciembre, en que se anuncia la audiencia, donde se va a escuchar a las partes y donde el juez Patterson pregunta a la parte acusadora si solo eso tienen de prueba, y la parte acusadora contesta que sí, y las pruebas se reducen a esos cheques de Taiwán, y donde el juez Patterson les propone que se reúnan la defensa con la parte acusadora, porque él no encontraba motivo para que el expresidente estuviera preso, que era insuficiente la prueba que se estaba aportando, porque recordemos que cuando Alfonso fue extraditado se hablaba aquí de mucho dinero, se hablaba de 70 millones de dólares, y resulta pues que la parte acusadora solo mostró los cheques de Taiwán, que sumaban 2.5 millones de dólares. Y entonces el acuerdo entre las dos partes es lo que finalmente le deja al juez la alternativa de condenar al expresidente por un delito que pues es muy, digamos, muy extraño, porque creo que existía una presión fuerte para condenarlo, pero no había prueba suficiente. Se aplica el delito de lavado de dinero, pero no era lavado, porque el origen de los fondos se conocía, es decir, que procedía ese dinero del gobierno de Taiwán. Y segundo, los cheques no estaban a nombre del Estado de Guatemala, sino que estaban a nombre de Alfonso Portillo. Entonces el delito de lavado de dinero fue aplicado en una forma tal pues que casi fue incumplido del juez para satisfacer la presión que existía, pero tampoco podían condenarlo a más, porque la justicia estadounidense tampoco es fácil que se ponga en entredicho. Estos jueces también tienen una trayectoria muy larga. Este juez tiene más de 90 años, el juez Patterson, y tiene una vida, una carrera judicial intachable, de manera que tampoco él se podía comprometer a una condena que no tuviera suficiente respaldo. Entonces al final la condena es casi el resultado de un acuerdo entre la parte acusadora y la defensa, donde el juez simplemente aplica la condena de acuerdo al margen que le deja el acuerdo mismo que tiene la defensa y la parte acusadora. Entonces es más que un acto de confesión, un acuerdo entre las partes, que es algo muy usual en los Estados Unidos, y lo ve uno en las películas. Es muy usual que el juez dice, bueno, pónganse de acuerdo, y se ponen de acuerdo, y de acuerdo a ese convenio que hacen las partes, el juez aplica la sentencia correspondiente. Pero todo eso en el libro se fundamenta, es decir, incluso aparecen muchas cosas. Por ejemplo, algo que no es muy conocido aquí, ¿cómo se llama? El voto razonado del único magistrado que aquí en la Corte Suprema de Justicia dijo que no procedía la extradición. Eso es un asunto que aquí pues ni siquiera fue público, pero el único magistrado de la Corte Suprema de Justicia que razonó su voto en contra de la extradición, bueno, él ahí explica que la extradición no procedía. Muchas cosas en el caso de Portillo no procedían, como por ejemplo lo del recibo de inmunidad del Parlamento Mexicano, porque tuvieron que hacer
Entonces, no es una defensa de Alfonso Portillo, sino que son los hechos que se explican en el libro que hacía comprendieron. Y así por el estilo, pues hay muchas partes del proceso donde incluso en el Congreso de la República tuvieron que reformar el convenio de extradición con México para aplicarle otra aberración jurídica retroactivamente la extradición a Alfonso Portillo de México hacia Guatemala. Y pues así encontramos muchas cosas en el libro que realmente son cosas del proceso, no son inventos, no son descritas expresamente para defender al expresidente, sino que son cosas que sucedieron y que aquí no se conocen mucho porque, bueno, los medios de comunicación, en el caso de Alfonso Portillo, pues más han tenido una tendencia a condenarlo que a reconocer las fallas del proceso. Usted escucha en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional al licenciado Byron Barrera Ortiz, autor del libro Portillo, la democracia en el espejo. Byron Barrera, es indiscutible que hubo una pelea entre el sector privado y Alfonso Portillo que le valió su extradición a los Estados Unidos. Has fundamentado los errores jurídicos que se cometieron, o sea que había una dedicatoria especial de encarcelar a Alfonso Portillo. También has hablado de la popularidad de Alfonso Portillo. En Guatemala se comenta mucho su regreso, pero ¿qué pasó en el momento, según tu criterio? Yo vi una manifestación cubriendo un medio televisivo en Zacapa de apoyo a Alfonso Portillo, donde no había más de 300 personas. Después vi las manifestaciones que hubo aquí en la Corte Suprema de Justicia, donde en consecuencia no hubo más de 200 personas. Aquí atribuís, Byron, que no hubo respaldo en el momento propicio. La extradición fue una aberración legal, con una dedicatoria muy específica en contra de Alfonso Portillo. ¿A qué atribuís que el pueblo no respondió en el momento en que se necesitaba? Bueno, yo pienso que este es un fenómeno que no es normal, pero que ocurre, ¿verdad? El hecho, pues, de que una persona digamos, en caída no tenga mucho respaldo. ¿Sí? Yo pienso que a esas alturas Alfonso Portillo debe haber vivido una experiencia muy triste en reconocer que tuvo tantos amigos y que, sin embargo, a la hora en que él necesitaba, esos amigos desaparecieron. Y creo que esto, pues, ocurre con mucha frecuencia. Y lo viví yo un poco con el libro. Costó encontrar quien hiciera el prólogo de ese libro. Hoy sobraría quien quisiera escribir ese prólogo, porque Portillo está en otra condición. Es un hombre que regresa triunfante, es un hombre que regresa libre, que regresa inocente, que no pudo ser juzgado y que entonces está con una aureola de triunfo, y muchos quisieran o quieren estar al lado de Alfonso Portillo. Pero cuando Alfonso Portillo estaba en desgracia, nadie o muy pocos estuvieron, pues, para acompañarlo. Y esto, yo a eso lo atribuyo. Probablemente hay otros factores, pero pienso que esto es muy común en la vida. Usted está escuchando al licenciado Byron Barrera Ortiz, autor del libro Portillo, la democracia en el espejo, en el programa Polémica del Sistema de Estaciones Nuevo Mundo a nivel nacional. Por favor, no cambie, vamos a anuncios comerciales, ya venimos. Gracias por estar con nosotros en Nuevo Mundo Radio y el programa Polémica. Portillo, la democracia en el espejo, es el título del libro escrito por el licenciado Byron Barrera Ortiz.
Estoy poniendo el teléfono 2268-0404, la línea telefónica 2268-0404 a su disposición en nuestro estudio Byron Barrera Ortiz. Tengo la primera llamada en línea. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Marcial, mucho gusto saludarlo, le habla René. Fíjese de que el periodista que usted viene entrevistando brilla con luz propia. Es un destacadísimo periodista que no tiene miedo a la verdad. Algunos dicen sin miedo a la verdad, pero será la verdad de la cobardía. Sus editoriales son tan importantes que yo a veces pierdo, aunque pierda la información, los editoriales no me los pierdo. Qué bueno que hayan periodistas como eso. Lástima que Guatemala ya se haya manchado, porque incluso hay una radio que puso a disposición del gobierno todo su personal y ahí es prohibido mencionar una palabra contra el gobierno. Periodistas como él son importantes porque es la única forma de mantener la libertad de expresión. Ya ve usted, lo mismo querían hacer con los del canal La Antigua, acallarlos. Y con todo aquel que pueda decir la verdad, yo lo felicito y lo insto a que siga siempre en esa línea, porque sus editoriales no tienen ningún color, sino dice la verdad tal cual es, y eso nos importa a todos los guatemaltecos, que siga adelante. Desde luego que el problema de Portillo no se trató escasamente que se hubieran olvidado de él. Mire, con Portillo le puedo asegurar, hasta estas podrían ser las palabras textuales. Pero defender a Portillo, ¿por qué? Lo mínimo que le van a echar van a ser 15 o 20 días, ese está muerto. Pero ahora todos se están aprovechando porque incluso apareció un diputado ahí que están entrevistando hace poco en la televisión, donde decía: yo soy íntimo amigo de Portillo. Fíjense que es diputado del Partido Patriota. Yo soy íntimo amigo de Portillo. Y aquel me dijo: estate ahí para mientras. Puedo creer que... Entonces, ¿dónde está la ideología? Porque ahí se está, si o es una cosa o es otra. Pero no se pueden jugar a la doble agua. O sea, esta es la política de Guatemala, sucia, inmunda, despreciable, donde es la razón por la que el pueblo nunca va a salir de esta desgracia, porque solo sinvergüenzas son los que nos dirigen, solo sinvergüenzas son los que elaboran nuestras leyes y solo sinvergüenzas son los que la aplican. Muchas gracias. Muchas gracias por su valioso comentario. De verdad, pues me siento muy satisfecho pues por su opinión. Yo efectivamente tengo muchos años de bregar y he tratado siempre de apegarme a la verdad. Tenemos llamada en línea. Gracias por su sintonía. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado Marcial Méndez Galicia. Yo también felicito al periodista, al gran periodista Byron Barrera Ortiz. Yo lo felicito, licenciado, lo felicito, don Byron. Ese es un hombre valiente, es un hombre que no le tiene miedo a la verdad, es un hombre preclaro, igual como los que habían antes. Usted es el único periodista que es el que siempre dice la verdad, por eso yo lo felicito. Yo también, licenciado Byron, yo también escucho sus editoriales tan buenos, tan veraces, tan excelentes. Y solo en esta radio, en la Radio Nuevo Mundo, la radio del pueblo que tiene como 77 años, toda una entidad, toda una señora radio, ¿verdad? Yo también felicito a don Alfredo González Gamarra y a usted, licenciado Marcial Méndez Galicia, que sigan adelante porque ustedes son hombres históricos, son un hombre tan valientes que yo los admiro siempre. Que Dios los proteja y que Dios los bendiga. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Usted está escuchando Polémica. Licenciado Byron Barrera Ortiz, autor del libro Portillo, la democracia en el espejo, es el tema que estamos disertando el día de hoy. Tengo llamada en línea. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas
tardes, don Marcial. Les saluda Paulina, saludando al gran periodista Byron Barrera, pues sus editoriales son muy importantes. Yo, como dijo el señor anterior, no me los pierdo. Pero lástima, ¿verdad? Porque al defender a Portillo, todo lo echa por la borda. Lamentablemente, los guatemaltecos y guatemaltecas no tenemos educación política ni formación. Entonces, después de que, así como está pasando en este momento, dicen, es que nos engañaron, es que nos equivocamos, todo porque no tenemos educación política ni formación. Entonces, ahora pues apoyando, ahora todos apoyan, bueno, no todos, algunos no tienen algún conocimiento de lo que debe ser un político, porque aquí en Guatemala no hay políticos, son politiqueros, mafiosos. La política es la ciencia y el arte de gobernar, como gobernó don Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Él sí fue un buen presidente para Guatemala, Jacobo Arbenz. Él, ya ves, hasta que murió, fue perseguido, y todo por haber defendido al pueblo. Así es de que lo felicito, don Byron, pero como le digo, usted, sus editoriales son muy buenos, pero todo se va por la bolsa al estar defendiendo a un delincuente. A ver, don Byron, a ver si nos dice todos esos millones desfalcados del crédito hipotecario, del Instituto de Previsión Militar, todo eso, a ver qué se hicieron. Y a Portillo se lo llevaron para los Estados Unidos, no por robo, sino por haber lavado el dinero. Por robo aquí los sinvergüenzas mafiosos, fiscales, abogados y todos del Ministerio Público, lo dejaron libre porque todos son iguales. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señora. Yo creo que de su comentario hay que rescatar la importancia de que los guatemaltecos nos formemos, nos eduquemos y tengamos una información amplia del proceso político. Creo que la mención que hace de Arévalo, de Arbenz, es muy importante. Yo siempre les digo a los estudiantes o a los grupos con los que a veces conversamos que hay que leer mucho, ¿verdad? Y el libro La democracia en el espejo, de Alfonso Portillo, creo que es un libro que hay que leer. Yo la exhortaría a que lea este libro sin prejuicios, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que le va a ampliar su visión de las cosas. Byron, ¿qué lecciones lanza a los políticos el libro? La propia experiencia de gobierno de Alfonso Portillo, ¿qué enseñan los políticos? Bueno, les enseña a que no es suficiente alcanzar el poder, sino que tratar de dejar una huella positiva, perdurable en la historia. Y eso solo se puede lograr si el gobierno que promueven es un gobierno que satisfaga las aspiraciones, los ideales, los intereses, las inquietudes de la mayoría del pueblo de Guatemala. Gracias por escucharnos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Únicamente aclarando algo que comentó por ahí el amigo acerca del licenciado Alfonso Portillo, de que sus simpatizantes o más bien sus amigos lo abandonaron. Pero quiero aclarar algo. Alfonso Portillo no lo abandonó nadie. Yo soy de Suchitepeques
por trabajo estoy en la capital. Pero allá nosotros estábamos esperando ya una confirmación de 14 camionetas para poder apoyar al licenciado a la ciudad capital. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de su familia de poder estar cerca de él en el momento que se lo llevaron, lo trataron como un ladrón, como un secuestrador. Hay muchas personas que hablan mal de él, personas que no les benefició mucho el licenciado en nuestro municipio, en nuestro departamento, Alfonso Portillo. Quiero decirles que para nosotros fue una gran persona y esperamos su regreso porque tenemos preparados una fiesta para él. Eso es todo. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues esperamos que el día 25 el presidente Alfonso Portillo regrese a Guatemala. Entendemos que según se ha anunciado, va a ser una bienvenida muy, dijéramos que al parecer el expresidente no desea realmente mucha espectacularidad en su bienvenida, ¿verdad? Algunos incluso ofrecieron movilizaciones de camionetas, de esto y lo otro, pero pienso pues que va a llegar mucha gente a recibirlo de forma espontánea, ¿verdad? Pero al parecer pues no hay una operación así organizada para darle la bienvenida. Bueno, un hombre muy cercano a Portillo, fuiste en su campaña, en su gobierno, pero tengo una llamada en línea, le voy a dar acceso, nos interesa sumamente la opinión de los radioescuchas y los que nos miran por televisión. Gracias por escucharnos, buenas tardes. Licenciado Portillo ha sido el mejor presidente de Guatemala y cuando Guatemala estuvo el juicio, Portillo siempre dijo que no levantar a todos. Entonces por eso es que no se dio tanto movimiento. Pero ya ahorita que viene esta mañana ya está el Frente Nacional Portillo tan pendiente para darle la bienvenida. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Le rogamos al público que nos escucha y al público que nos va a ver por televisión, estamos teniendo deficiencias en el sonido, están reestructurando los estudios aquí en Nuevo Mundo, así que nuestras súplicas por estas deficiencias que se están dando, pero son unas deficiencias mínimas, porque estamos, reitero, remodelando nuestro equipo de locución, nuestro equipo de donde se graban precisamente estas conversaciones. ¿Qué piensa hacer Alfonso Portillo a su regreso? Pero tengo llamada en línea, le doy acceso. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Marcial. Buenas tardes al colega periodista Valle. Yo tengo una pregunta, así me la explicaste. Tenemos al convicto entonces, expresidente, y todavía una buena historia. La primera vez dijo, no fue uno, será eso el contexto policía consenso. Y ahora viene declarado por él mismo como responsable del lavado de dinero, que son más de 3.000 millones. ¿Qué podríamos hacer los preguntos para que él mismo en esa línea tratar de recuperar ese dinero y no se desperdiciara en las actas de otros lugares a donde fue a pagar? Y qué beneficio se perdía, porque si es no experto como usted, ¿a dónde viene? ¿Con quién viene? Aunque parecer explicación. ¿Qué podemos hacer? Casi no logré captar la pregunta del estimado amigo. Pero bueno, yo quiero decirles pues que yo en realidad no tengo comunicación con el expresidente. Mi función en este caso ha sido escribir un libro, y lo escribí durante casi 8 años, haciendo mucha investigación, haciendo mucho análisis,
y en el libro está condensado desde la historia de Alfonso Portillo, de muchacho, de estudiante, en la universidad, estudiando en México, pasando pues por su gobierno, por sus políticas, por los problemas que enfrentó y todo el proceso que llevó a su prisión en Estados Unidos y a su liberación finalmente. Yo no tengo una responsabilidad directa en la manera en que el presidente viene o a qué viene. Pienso que lo que sí tiene el presidente Portillo es una valiosa oportunidad para usar su nombre, su popularidad, para tratar de apoyar, por lo menos apoyar un proyecto que él crea que puede ser beneficioso para el futuro inmediato de este país. Tengo entendido que el expresidente Alfonso Portillo tiene contacto pues, con otros partidos políticos, con casi todos los partidos políticos, y que todos le han ofrecido espacio de participación. Solamente tengo mi opinión personal de que el expresidente debe apoyar un proyecto, el más saludable, el más beneficioso, que él estime que pueda servirnos más a nosotros. Y luego que él llegue también al Congreso de la República. Yo pensaría de que el expresidente debe llegar al Congreso, debe ayudar al país, debe ayudarnos a todos los guatemaltecos a impulsar reformas que permitan tener un mejor sistema político electoral y que nos permitan a nosotros arreglar cosas que nos están llevando a un Estado que no funciona para el interés común, a un Estado que funciona para los intereses de unos pocos, pero que no funciona para el interés colectivo, para el bien común. Y yo creo que el país necesita reformas profundas. Necesitamos una reforma electoral profunda, necesitamos nuevos partidos, renovar liderazgos. Y en este sentido creo que es útil que el expresidente pudiera llegar al Congreso y ayudar inclusive a convocar a una asamblea constituyente que reforme la Constitución de la República. Y creo que esa popularidad la debe usar en esos aspectos. Pienso que esa oportunidad es muy valiosa, aunque reconozco también que el presidente Alfonso Portillo ha pasado por una etapa de mucho sufrimiento, ¿verdad? Su familia también, su papá, su mamá, su hermana. Siento que ellos han pasado por una etapa, no es sencillo tener a un hijo en esa persecución durante 10 años y vivir todo lo que han vivido. Entonces siento que todo eso también ha pesado mucho en el ánimo de Alfonso Portillo, y no dudaría también en que él de repente analice incluso apoyar un proyecto, pero no participar activamente con mucho protagonismo en el proceso electoral. Es que el protagonismo lo va a envolver a él. Es decir, bueno, tenemos 2 minutos, desafortunadamente el ruido no nos hizo hacer un muy buen trabajo, pero afortunadamente tuvimos el gusto de tenerte aquí. Vaya, ¿qué, según tu criterio, este libro ha originado muchos debates? ¿Cómo han sido las presentaciones de este libro tuyo, Alfonso Portillo, La democracia en el espejo? Han sido muy exitosas, se han realizado en Jalapa, en Zacapa, en Antigua Guatemala, aquí en la misma ciudad de Guatemala. Próximamente hay un foro, un debate en la Universidad de San Carlos, me parece que es el 5 o 12 de febrero que se va a realizar este debate, y continúa. Yo pienso que ahora con la venida del expresidente Portillo se va a avivar un poco la discusión alrededor de este libro, y por supuesto que yo creo que hay muchas personas que deben leerlo. Yo quisiera aprovechar para decirles que si quieren que se los lleven el libro a sus casas, pueden llamar al teléfono 55 95 63 52.
al número 55 95 63 52. Este es un teléfono para que pidan el libro y se lo lleven a sus casas directamente. Aparte pues de que el libro está en las librerías principales del país, en Sofos, en Artemis, en Cervantes, en la librería Marquense. Hay muchas librerías que están distribuyendo este libro en el museo y creo que aún es tiempo de que lo lean, sobre todo en la coyuntura que se le presenta al país. Finalmente, Byron, ¿habrá presentaciones con Portillo a su regreso? Bueno, se lo hemos propuesto y yo creo que por lo menos una o dos presentaciones vamos a hacer con él. Anticipo que es muy probable que sea una aquí en la capital y otra en Quetzaltenango. Byron Barrera Ortiz, autor del libro Portillo, la democracia en el espejo, te agradecemos muchísimo y te suplicamos, y a usted, amable radioescucha, las irregularidades que oyó de fondo, pero estamos tratando de componer los estudios. Nos puede buscar en página de internet www.revistapolemica.com, Facebook, nuestro canal de YouTube es Revista Polémica TV, Revista Polémica Gráfica, que la sacamos mensualmente. Le agradezco su sintonía. Por favor, búsquenos en www.revistapolemica.com. Le deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. Que la pase muy bien.